La Unión Europea prohibió todos los vuelos desde el sur de África por la nueva variante del COVID-19, a la que la OMS designó como Omicron. La restricción aplicará para Sudáfrica y otras 6 naciones. Estas mismas medidas fueron tomadas por otra decena de gobiernos. Tensión diplomática entre Reino Unido y Francia. El Elíseo canceló un encuentro con una alta representante del gobierno británico para discutir la crisis migratoria. Esto tras la muerte de 27 personas que intentaron cruzar el Canal de la Mancha. Emmanuel Macron le exigió seriedad al primer británico Boris Johnson. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, culpa a la Unión Europea de la crisis migratoria. Desde un centro de acogida le dijo a los migrantes que no los detendría si quieren pasar a uno de los países del bloque. Lituania respondió que podría cerrar su frontera. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y los acompañaré en este recorrido. Ante la aparición de una nueva variante de COVID-19 en Sudáfrica, decenas de países suspendieron los vuelos hacia esa nación. La Unión Europea acordó prohibir los vuelos desde Sudáfrica y también desde 6 países cercanos, como Botsuana, Mozambique y Zimbabue. Reino Unido impuso la misma restricción y en América Latina, Guatemala fue el primer país en prohibir los vuelos desde el sur africano. A pesar de esto, la OMS hizo un llamado a la calma, diciendo que se tardarán semanas en entender el verdadero impacto. Sudáfrica calificó las medidas como draconianas y criticó que las tomen territorios donde hay nuevas olas de la pandemia. En otras noticias más recientes, la OMS ya designó la nueva variante como Omicron. A propósito de esto, nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos contó previamente al respecto. Los países de la Unión Europea han decidido suspender los vuelos de todos los países provenientes del sur de África ante el temor de esta nueva variante que se ha encontrado en Sudáfrica y que podría ser mucho más contagiosa. La medida se tomará lo antes posible y tendrá una duración de máximo 14 días de momento, pero aún así algunos países europeos ya habían decidido suspender sus vuelos, como Bélgica, Italia o también Francia, ante el temor de esta nueva variante, pero se ha decidido coordinar a nivel europeo para evitar el caos entre los vuelos. Aún así, todos los residentes europeos que se encuentren en estos países podrán volver, pero siempre y cuando estén sujetos a estrictas cuarentenas. Aún se desconoce exactamente cuál es el alcance de esta variante, si realmente es mucho más contagiosa y si escapa a la inmunidad de las vacunas, algo que aún se está estudiando. Lo que sí se sabe es que ya hay al menos un caso detectado en Europa. Se trata de una mujer residente en Bélgica no vacunada que viajó a Egipto con escala a Turquía y que tuvo síntomas 11 días después de su viaje. En cualquier caso, aún se desconoce realmente hasta qué punto la suspensión de vuelos es realmente efectiva, porque hasta ahora, cuando se han suspendido vuelos, no han surtido demasiado efecto. Por ejemplo, ya se hizo con la aparición de la variante Alfa proveniente del Reino Unido y la Delta proveniente de la India, y finalmente estas dos variantes se han convertido en las principales en la Unión Europea. Y en las islas de Martinica y Guadalupe, las autoridades detuvieron al menos a 10 personas tras las manifestaciones en contra de las medidas para frenar el COVID-19, que terminaron en enfrentamientos con la policía. El malestar es por la obligatoriedad de las vacunas para el personal sanitario. La población compara esta medida con un retroceso a la época de la esclavitud por no poder decidir por sí mismos. Ante los saqueos, Francia anunció que pospone esa imposición para los territorios de ultramar. Y es que durante esta semana la región caribeña ha vivido disturbios que dejaron al menos a un agente en estado grave. Se tensionan las relaciones entre Reino Unido y Francia por la situación migratoria en el Canal de la Mancha. El gobierno de Emmanuel Macron retiró la invitación a Londres para reunirse en el puerto francés de Calais e intentar frenar la migración. El descontento es porque el premier Boris Johnson publicó una carta sobre qué medidas deberían tomar ambos países, esto sin discutirlo antes con Francia. Por otra parte, también en Calais, alrededor de 200 personas le rindieron un homenaje a los 27 migrantes que se ahogaron intentando cruzar el canal. Veamos más en el siguiente reporte.
Una reunión para recordar a los muertos. En Calais se celebraron vigilias después de que al menos 27 migrantes se ahogaran en el Canal de la Mancha. Tras el incidente, Boris Johnson escribió a su homólogo francés exponiendo su plan de acción y sugiriendo que los migrantes que lleguen con éxito a Reino Unido sean devueltos a Francia. Si se devolviera rápidamente a los que llegan a este país, se reduciría significativamente el incentivo para que la gente ponga su vida en manos de los traficantes. Este sería el mayor paso que podríamos dar juntos para reducir la atracción hacia el norte de Francia y romper el modelo de negocio de las bandas criminales. Las otras propuestas del plan del primer ministro británico son considerar la posibilidad de realizar patrullas conjuntas en barco, incrementar el uso de la tecnología, incluyendo sensores y radares, patrullas recíprocas por aire y reforzar el intercambio de inteligencia. Pero las relaciones franco-británicas están en un punto difícil, tras 5 años de negociaciones sobre el Brexit y el reciente enfrentamiento por los derechos de pesca. Por su parte, el presidente de Francia está molesto por el manejo de la situación del Ejecutivo británico. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. Me sorprende que no se hagan las cosas con seriedad. Como líderes no nos comunicamos sobre estos temas a través de tweets o cartas publicadas. No somos chivatos. Los ministros trabajan con seriedad para resolver un asunto serio con gente seria. El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, canceló el viernes las conversaciones con su homóloga británica, Priti Patel, como protesta en contra de una carta pública sobre la crisis de los migrantes de Boris Johnson. Otro foco de tensiones entre París y Londres sigue siendo la disputa por los derechos de pesca en aguas británicas tras los acuerdos del Brexit. Los pescadores franceses bloquearon los principales puertos del Canal de la Mancha para impedir que las embarcaciones británicas puedan atracar en Francia. Ellos exigen que les den las licencias de pesca que necesitan. Veamos más en el siguiente informe. El humo de las bengalas tiñe el puerto de Saint-Malo. Este viernes de buena mañana, una decena de embarcaciones francesas echó el ancla para evitar que los ferries británicos se acerquen al muelle. Durante una hora de bloqueo solo llega un barco de carga proveniente de Jersey. Un ambiente amigable y para dar la bienvenida a la nave británica, las banderas bretona y francesa. En Saint-Malo ya levantaron el bloqueo, pero los pescadores de Calais tomaron el relevo para que los barcos ingleses no puedan acercarse hasta el puerto. Es más que nada una acción simbólica para que el gobierno británico reaccione. Si no hay mejoras, mostraremos los dientes. Los pescadores franceses reclaman más firmeza por parte del Elíseo en las negociaciones de las licencias de pesca con Downing Street. Más de 150 marineros todavía no han recibido los permisos para pescar en aguas británicas, como Emmanuel Pochet, que se felicita por esta movilización. Casi nunca antes habíamos visto esto. Todos los puertos están movilizados. Esto va hasta Bretaña. Es que nos afecta a todos. Acciones contundentes para presionar en las negociaciones. A primera hora de la tarde, los pescadores bloquearon los ferries que salen desde Ouistreham. También cerraron las inmediaciones del túnel que cruza el Canal de la Mancha, por donde transita el 25% del flujo comercial entre Reino Unido y Europa. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el Papa Francisco en Roma. El portal oficial de noticias del Vaticano afirma que ambos hablaron del clima y de Medio Oriente. Sin embargo, aún no se ha revelado si se refirieron al reporte más reciente publicado en Francia. El llamado Informe Sauvé denuncia que en la Iglesia Católica Francesa hubo entre 2.000 y 3.000 pederastas que abusaron sexualmente de más de 330.000 menores de edad. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, acusó a la Unión Europea de provocar la crisis migratoria en la frontera con Polonia, esto por no recibir a los extranjeros. El mandatario se pronunció desde uno de los centros de acogida y desde allí le dijo a los migrantes que no los detendrían si quieren pasar hacia el bloque de los 27. Por su parte, Bruselas ha acusado a Minsk de llevar a los migrantes hasta la frontera y de utilizarlos como arma política. Álvaro Cordero nos explica. La crisis migratoria en Belarus continúa y su presidente, Alexander Lukashenko, parece estar convencido de que aumentará si no se encuentra una pronta solución. El mandatario acusó de la situación a la Unión Europea y afirmó en una visita a un centro de migrantes que no los repatriará y que será difícil contenerlos en la frontera.
No oprimiremos a esta gente, no lo haremos. Y si ellos quieren que los atrapemos en la frontera y los detengamos, tampoco lo haremos. Ellos no quieren resolver este problema. No les repatriaremos. Les pediremos a los que puedan que se vayan. Como pueden ver, estoy cumpliendo con mi deber. Este mensaje busca poner presión sobre Bruselas, que durante semanas lleva conteniendo a miles de personas provenientes de Medio Oriente y África. Estos migrantes han tenido que soportar situaciones límite de frío y hambre. Las filas en busca de alimentos se multiplican, al igual que la desesperación por la incertidumbre, algo que ha hecho que muchos hayan decidido volver a sus hogares en vuelos de repatriación. Hoy han regresado más de 170 personas y estamos muy agradecidos por llegar a casa, porque la humanidad y la justicia que la gente dice sobre Europa está lejos de la realidad. No es cierto en absoluto. Nos han golpeado brutalmente. La cuestión migratoria ha acentuado las tensiones entre la Unión Europea y Belarus, ya que desde el bloque comunitario afirman que estas personas fueron atraídas por Minsk para desestabilizar a Bruselas. Rusia aumenta su presencia militar en la frontera con Ucrania. Así lo dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien también afirmó que el Kremlin tiene tanques de combate y tropas preparadas. Y también dijo que el uso de fuerzas tendrá un costo. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de planear un golpe de Estado y dijo que su país está totalmente listo para una escalada militar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó estas acusaciones. Escuchemos lo que dijo el mandatario ucraniano. Yo diría que estamos en guerra con Rusia desde hace 8 años, ya sea una escalada más amplia o más baja, o una escalada con Rusia o con militantes apoyados por la Federación Rusa. Creo que esa posibilidad siempre existe, pero también creo que hay una campaña de intimidación desde diferentes plataformas de medios. Hay una gran campaña de intimidación sobre si la guerra comenzará mañana o está en camino. Lo que debemos saber es que tenemos el control total de nuestras fronteras y estamos completamente preparados para cualquier escalada. Hablemos ahora de África, porque en Sudán no todos están tranquilos. Los cristianos habían tenido cierto respiro desde la caída del dictador Omar al-Bashir en 2019, pero ahora con el ejército armando el Consejo de Transición del país, ellos temen que las cosas vuelvan a ser como antes. Veamos más en este reportaje especial de France 24. El distrito de Idza, en los alrededores de Jartum, es una de las partes más pobres de la capital sudanesa. Es también el hogar de una importante comunidad cristiana. Igual que muchos otros en Sudán, están preocupados por los disturbios en el país. Es terrible para nosotros como sudaneses ver que nuestra sangre se vierta tan fácilmente, ver que la gente muere por estar pidiendo paz y una vida mejor. Es una vergüenza que estemos temerosos de perder lo ganado en los últimos tiempos, el sentimiento de paz y libertad que habíamos comenzado a sentir. Hoy tenemos miedo de no encontrar la paz y del sombrío e incertero futuro que afronta Sudán. Cerca del lugar, otra iglesia comparte la misma ansiedad. Bajo el régimen de Omar al-Bashir, los cristianos fueron discriminados y sus iglesias fueron destruidas. La iglesia quedaba un poco más abajo, fue destruida. Rezábamos aquí bajo el sol durante meses. Las autoridades, el antiguo régimen lo destruyó. No pudimos luchar por ello. La gente en el poder hace lo que quiere. Tenemos miedo de que los militares restauren el viejo régimen. Durante la revolución de 2019 mejoró sustancialmente la vida de los cristianos. Aunque no alcanzaron la igualdad, esta mujer continúa dando la batalla para preservar las pocas conquistas que se ganaron. Me movilizo como todos los sudaneses. Queremos un Estado civil y democrático en donde todo el mundo tenga sus derechos sin importar su religión, que todo el mundo tenga acceso a los servicios básicos. Los cristianos de Sudán esperan poder continuar practicando su fe en libertad. Como cualquier creyente de otra fe, esperan poder dar un futuro mejor a sus hijos. Terminamos con una noticia de Brasil, porque el expresidente de los Olímpicos de Río 2016, Carlos Arthur Nussmann, fue sentenciado a 30 años y 11 meses de cárcel. Él fue hallado culpable de comprar votos con más de $2 millones para que esta ciudad brasileña fuera la sede de las justas olímpicas, por encima de Chicago, Tokio y Madrid.
El ejecutivo, que estuvo al frente del Comité Olímpico Brasileño durante más de 2 décadas, también fue declarado culpable de lavado de activos, evasión fiscal, corrupción y organización delictiva. Sin embargo, Nussmann seguirá libre, pues su defensa apeló la sentencia. Y hasta aquí las noticias de France 24. Ustedes sigan con nosotros.